Tratado del amor de Dios de San Francisco de Sales. Libro primero, que contiene una preparación de toda la obra. Capítulo 1. Que para la hermosura de la humana naturaleza, Dios entregó a la voluntad el gobierno de todas las facultades del alma. La unión establecida en la variedad engendra el orden. El orden produce la conveniencia y la proporción, y la conveniencia en las cosas acabadas y perfectas produce la belleza. La bondad y la belleza, aunque ambas estriben en cierta conveniencia, no son, empero, una misma cosa. El bien es aquello cuyo goce nos deleita, lo bello, aquello cuyo conocimiento nos agrada. Habiendo, pues, lo bello recibido este nombre, porque su conocimiento produce deleite, es menester que, además de la unión, de la variedad, del orden y de la conveniencia, posea un resplandor y una claridad tales que lo pongan al alcance de nuestra visión y de nuestro conocimiento. Pero en los seres animados y vivientes, su belleza no existe sin la buena gracia, la cual, además de la conveniencia perfecta de las partes, exige la conveniencia de los movimientos, de los ademanes y de las acciones, que son como el alma y la vida de la hermosura de las cosas vivas. Así, en la soberana belleza de nuestro Dios, no reconocemos la unión, sino la unidad de la esencia en la distinción de las personas, con una infinita claridad, unida a la conveniencia incomprensible de todos los movimientos, de las acciones y de las perfecciones soberanamente comprendidas, o por decirlo así, juntas y excelentemente acumuladas en la única y simplicísima perfección del puro acto divino, que es el mismo Dios, inmutable e invariable, como lo diremos en otro lugar. Dios, pues, al querer que todas las cosas fuesen buenas y bellas, redujo la multitud y la diversidad de las mismas a una perfecta unidad, y, por decirlo así, las dispuso según un orden monárquico, haciendo que todas se relacionasen entre sí, y en último término con Él, que es el Rey soberano. Redujo todos los miembros a un cuerpo, bajo una cabeza. Con varias personas formó una familia, con varias familias una ciudad, con varias ciudades una provincia, con varias provincias un reino, y sometió todo el reino a un solo rey. De la misma manera, entre la innumerable multitud y variedad de acciones, movimientos, sentimientos, inclinaciones, hábitos, pasiones, facultades y potencias que encontramos en el hombre, Dios ha establecido una natural monarquía en la voluntad, la cual manda y domina sobre todo lo que hay en este pequeño mundo. Y parece que Dios haya dicho a la voluntad lo que Faraón dijo a José: tú tendrás el gobierno de mi casa, y al imperio de tu voz obedecerá el pueblo todo, sin que tú lo mandes, nadie se moverá. Pero este dominio de la voluntad se ejercita con grandes diferencias. Capítulo 2. Cómo la voluntad gobierna de muy diversas maneras las potencias del alma. La voluntad gobierna la facultad de nuestro movimiento exterior,
como a un siervo o a un esclavo, porque si no hay fuera alguna cosa que lo impida, jamás deja de obedecer. Abrimos y cerramos la boca, movemos la lengua, las manos, los pies, los ojos y todas las partes del cuerpo que poseen la facultad de moverse, sin resistencia a nuestro arbitrio y según nuestro querer. Mas, en cuanto a nuestros sentidos y a la facultad de nutrirnos, de crecer y de producir, no podemos gobernarlos tan fácilmente, sino que es menester que empleemos en ello la industria y el arte. No es menester mandar a los ojos que no miren, ni a los oídos que no escuchen, ni a las manos que no toquen, ni al estómago que no digiera, ni al cuerpo que no crezca, porque todas estas facultades carecen de inteligencia y, por lo tanto, son incapaces de obedecer. Nadie puede añadir un codo a su estatura. Es necesario apartar los ojos, abrirlos con su natural cortina o cerrarlos, si se quiere que no vean, y con estos artificios serán reducidos al punto que la voluntad desee. Es en este sentido, Teótimo, que nuestro Señor dice que hay eunucos que son tales para el reino de los cielos, es decir, que no son eunucos por impotencia natural, sino por industria de la voluntad, para conservarse en la santa continencia. Es locura mandar a un caballo que no engorde, que no crezca, que no dé coces. Si se quiere esto de él, es menester disminuirle la comida. No hay que darle órdenes. Para dominarle, hay que frenarle. La voluntad tiene dominio sobre el entendimiento y sobre la memoria, porque entre las muchas cosas que el entendimiento puede entender o que la memoria puede recordar, es la voluntad la que determina aquellas a las cuales quiere que se apliquen estas facultades o de las cuales quiere que se distraigan. Es cierto que no puede manejarlas ni gobernarlas de una manera tan absoluta como lo hace con las manos, los pies o la lengua, pues las facultades sensitivas y de un modo particular la fantasía, de las cuales necesitan la memoria y el entendimiento para operar, no obedecen a la voluntad de una manera tan pronta e infalible. Puede, empero, la voluntad moverlas, emplearlas y aplicarlas, según le plazca, aunque no de una manera tan firme e invariable, que la fantasía, de suyo caprichosa y voluble, no las arrastre tras sí y las distraiga hacia otra parte, de suerte que, como exclama el apóstol, yo hago no el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Así, muchas veces nos sentimos forzados a quejarnos de lo que pensamos, pues no es el bien que amamos, sino el mal que aborrecemos. Capítulo 3. ¿De qué manera la voluntad gobierna el apetito sensual? Por consiguiente, la voluntad domina sobre la memoria, sobre el entendimiento y sobre la fantasía, no mediante la fuerza, sino por la autoridad, de manera que no siempre es infaliblemente obedecida. El apetito sensual es en verdad un súbdito rebelde, sedicioso e inquieto. Es menester reconocer que no es posible destruirlo de manera que no se levante, acometa y asalte la razón, pero tiene la voluntad tanto poder sobre él
que si quiere puede abatirle, desbaratar sus planes y rechazarle, pues harto lo rechaza el que no consiente en sus sugestiones. No podemos impedir que la concupiscencia conciba, pero sí que dé a luz el pecado. Ahora bien, esta concupiscencia o apetito sensual tiene 12 movimientos, por los cuales, como por otros tantos capitanes amotinados, promueve la sedición en el hombre, y como quiera que, por lo regular, turban el alma y agitan el cuerpo, en cuanto turban el alma, se llaman perturbaciones, y en cuanto inquietan el cuerpo, se llaman pasiones, según explica San Agustín. Todos miran el bien o el mal, aquel para obtenerlo, este para evitarlo. Si el bien es considerado en sí mismo, según su bondad natural, excita el amor, la primera y la principal de las pasiones. Si es considerado como ausente, provoca el deseo. Si una vez deseado parece que es posible obtenerlo, nace la esperanza. Si parece imposible, surge la desesperación. Pero cuando es poseído como presente, produce el gozo. Al contrario, en cuanto conocemos el mal, lo aborrecemos. Si se trata de un mal ausente, huimos de él. Si nos parece inevitable, lo tememos. Si creemos que lo podemos evitar, nos animamos y cobramos aliento. Si lo sentimos como presente, nos entristecemos. Y entonces la cólera y el furor acuden enseguida para rechazar y alejar el mal, o al menos para vengarlo. Mas si esto no es posible, queda entonces la tristeza. Si se logra rechazarlo o vengarlo, se siente una satisfacción y como una hartura que no es más que el placer del triunfo, porque así como la posesión del bien alegra el corazón, la victoria sobre el mal satisface el ánimo. Y sobre toda esta turba de pasiones sensuales, ejerce la voluntad su imperio, rechazando sus sugestiones, resistiendo sus ataques, estorbando sus efectos, o al menos negándoles su consentimiento, sin el cual no pueden causarle daño. Al contrario, merced a esta negativa, quedan vencidas y a la larga postradas, disminuidas, enflaquecidas y, si no del todo muertas, a lo menos amortiguadas o mortificadas. Y precisamente para ejercitar nuestras voluntades en la virtud y en la valentía espiritual, quedó en nuestras almas esta multitud de pasiones, de manera que los estoicos, que negaron la existencia de las mismas en el hombre sabio, se equivocaron en gran manera, tanto más cuanto que lo que negaban de la palabra lo practicaban de obra. Gran locura es pretender ser sabio con una sabiduría imposible. La Iglesia ha condenado el desvarío de esta sabiduría, que algunos anacoretas presuntuosos quisieron introducir. Contra ellos, toda la Escritura, pero de un modo particular, el gran apóstol nos dice que tenemos en nuestro cuerpo una ley que repugna a la ley de nuestro espíritu. Los cristianos, los ciudadanos de la sagrada ciudad de Dios, que viven según Dios, peregrinando por este mundo, temen, desean, se duelen y se regocijan. El mismo Rey y soberano de esta ciudad temió, deseó, se dolió y se alegró hasta llorar, palidecer,
temblar y sudar sangre, aunque en él estos movimientos no fueron pasiones iguales a las nuestras, por cuanto no sentía ni padecía de parte de las mismas, sino lo que quería y le parecía bien, y las gobernaba y manejaba a su arbitrio, cosa que no podemos hacer nosotros, los pecadores, que sentimos y padecemos estos movimientos de una manera desordenada, con nuestra voluntad, con gran perjuicio del bienestar y gobierno de nuestras almas.